Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y también en la Federación de Rusia cuando recién se empezaba a formar en los años 1992 a 1997. Hoy hablaremos acerca de justamente cómo esta guerra de Ucrania, a la que ahora se suma la guerra de Sudán, están trastornando lo que es la tranquilidad, la paz en Europa y están comenzando a convertirse en un problema global, en un problema mundial. Es una antesala de lo que podríamos llamar la Tercera Guerra Mundial, o quizás ya está en curso la Tercera Guerra Mundial. Y la pregunta importante es, ¿por qué tenemos o estamos al frente de un momento tan crítico? Y tenemos que tratar de entender cómo la estupidez humana y al mismo tiempo la inteligencia humana se ha multiplicado. Para entender cómo la estupidez humana se ha multiplicado, tenemos que entender lo que es la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es en sí una de las guerras, como todas, que comienza, que todo el mundo sabe cómo comienza con una invasión de Rusia a Ucrania, pero nadie puede definir cómo va a terminar, porque en ninguna guerra se puede definir cómo va a terminar. Pero la particularidad que tienen las guerras es que en el hemisferio occidental, países y continentes como Europa consideran que le deben a la guerra más que a la paz. Imperios como el Imperio Romano tenían que vivir en constantes guerras. Los emperadores, que al mismo tiempo se convertían en generales de los ejércitos, vivían siempre en conflicto. Pero a partir de esa cultura occidental, la conquista de América transmitió este hábito de la guerra, esta costumbre de la guerra. Pero la guerra se convirtió en Estados Unidos en un momento realmente estúpido, porque en Estados Unidos nace lo que es la guerra industrial. No existía la guerra industrial hasta que sucede este fenómeno tan curioso en el que los seres humanos nos vemos enfrentados con las máquinas. Hasta antes de la guerra, la segunda de la guerra industrial, los seres humanos nos enfrentábamos entre seres humanos, pero desde que ocurre la guerra de secesión, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, los seres humanos realmente nos enfrentamos a las máquinas. Y esto sucede porque las máquinas están ocupando los espacios de los seres humanos, nos están sacando del campo, tractores que sacan del campo, sistemas de irrigación que nos sacan del campo, etcétera, etcétera. Entonces la gran pregunta es, ¿qué sucede con las máquinas? Las máquinas se han convertido en las dueñas de nuestra vida. Y ahora, en esta guerra que es la de Ucrania, se trata no de un enfrentamiento de seres humanos con seres humanos. Se trata de un enfrentamiento de seres humanos contra drones, contra misiles, contra tanques, pero ya ni siquiera los drones y los misiles tienen seres humanos. Actúan por acción remota, por reacción increíblemente remota. Puede ser disparado desde miles de kilómetros y recorrer el aire y llegar a su objetivo sin que nosotros los seres humanos sepamos siquiera cuándo llegará, qué pasará y qué daño podría causar. Miles de ojivas nucleares en Europa han convertido a ese continente en el lugar más peligroso del planeta. Es un lugar tan peligroso porque no solamente tiene una cultura de guerra,
toda su vida ha sido la guerra, y lo que han hecho es la guerra, han exportado la guerra. Gracias a la guerra tuvieron colonias, conquistaron el 80% del planeta Tierra, popularizaron su religión, sus lenguas en otros continentes, gracias a la guerra. Ellos piensan que la guerra es algo a lo que le deben más que a la paz. Qué difícil es construir la paz. Hoy las Naciones Unidas tratan de ser el mecanismo de construir la paz entre los países, pero construir la paz es algo realmente difícil, completamente difícil, porque los seres humanos están convencidos de que le deben más a la guerra que a la paz. Y esto nos pone en evidencia que, por ejemplo, la guerra entre rusos y ucranianos es una guerra totalmente estúpida. ¿Por qué? Porque finalmente los rusos lo que siempre han querido es ser europeos, no les interesa ser asiáticos. Y lo que siempre les han querido es absorber la cultura europea, ser parte de Europa, ser considerados europeos. Los ucranianos dicen: nosotros queremos pertenecer a la Comunidad Económica Europea, ¿qué problema hay? Y ahí viene el conflicto. Muy bien, Rusia dice: ustedes pueden pertenecer a la Comunidad Económica Europea, pero no pueden pertenecer a la OTAN, porque la OTAN es un acuerdo militar que ahora suma 33 países, que se ha fortalecido gracias a esta guerra, porque ahora suma a Finlandia y Suecia, se aproxima más a Rusia, y esa ya es en sí una gran derrota para Putin. Pero si usted va a Ucrania y va a Rusia, yo fui a Ucrania, yo estuve y viví en Rusia y conocí Ucrania, puedo decirles que la diferencia entre un ruso y un ucraniano, para mí, para un latinoamericano, no existe. Son lo que nosotros decimos aquí, la misma chola con distinto disfraz, con distinto vestido, pero que son lo mismo, lo han sido por siglos de los siglos. Los dos se originan de los vikingos. El uno se origina de uno que se llama la Rus de Kiev, que eran los vikingos que llegaron a fundar la ciudad de Kiev. Y la otra se llama la Rus de Novgorod. Novgorod es una pequeña ciudad que aún existe, que es un lugar turístico muy cerca de Moscú. La Rus de Novgorod, que incluía Finlandia, estaba muy cerca, y de ahí son el mismo origen. Luego estos rusos se mezclan con los eslavos, porque los vikingos se mezclaron con los eslavos, se mezclaron con los romanos en Sicilia, se mezclaron con los españoles, se mezclaron con los franceses en Normandía, se mezclaron con los saxos, con los saxones, con los sajones, con los juntos, con los anglos, que eran también sajones en Inglaterra, se mezclaron con los celtas, es decir, se volvieron solamente una sola cosa. Entonces la pregunta es: ¿por qué se matan? ¿Por qué se matan? Desde el punto de vista histórico-cultural, la razón de esa guerra es estúpida. Putin quiere intimidar a la OTAN. Pero la pregunta es: ¿qué le sale mejor a Putin? ¿Seguir siendo un país independiente, único, enorme, el más grande del planeta Tierra, y no aliarse con nada, o aliarse con la OTAN? Y claro, ahí viene el problema con China, y Rusia dice: me voy a aliar con China, y lo interesante es que no queremos crear un mundo unipolar. ¿Y qué es el mundo unipolar? El mundo unipolar es el mundo en el que Estados Unidos
se convierte en el corazón, el cerebro, las manos, los pies y todo del planeta Tierra. Y claro, a nosotros los latinoamericanos tampoco nos gusta la idea, porque nosotros somos el patio trasero de los Estados Unidos, y ser patio trasero de Estados Unidos realmente es algo feo, no es que sea bonito. Aquí los Estados Unidos nos pone unos idiotas como presidentes. Hemos tenido 2 en Ecuador, los últimos desde el año 2017. Y cada día la vida vale menos, porque la religión evangélica y la cultura norteamericana considera que la vida es menos importante que el dinero. Entonces, si le ponen la bolsa o la vida, para un norteamericano lo más importante es la bolsa. Para un latinoamericano la vida, llévese nomás lo que quiera, porque a mí lo que me interesa es tranquilamente vivir unos 2 o 3 añitos más. Pero usted quiere llevarse las cosas, lléveselas. Pero a un norteamericano no. Un norteamericano, si usted tiene que jugarse la vida y el premio es dinero, sea para usted o sea para sus hijos, bueno, vale la pena. Porque Dios, en la religión anglosajona, en la religión luterana, Dios es o se manifiesta a través del dinero. O sea, si usted tiene dinero, es que usted está con Dios. Si usted no tiene dinero, usted no está con Dios. En cambio, en la cultura indígena de aquí, si usted tiene una buena cosecha, si usted tiene hijitos, si sus animalitos tienen crías, usted agradece a Dios. Dios habla a través de los volcanes, del sol, de los animales, de las plantas. Para los cristianos, los católicos que nosotros somos, Dios habla a través de los milagros. Si usted está enfermo y se cura milagrosamente, entonces usted está con Dios. Porque Jesús hacía milagros. Y entonces, para nosotros, Dios son milagros. Para los rusos, para los ucranianos, que son ortodoxos, Dios se convirtió en la misma estupidez que tienen todos los europeos. Dios es una victoria militar. Desde que Carlomagno y más tarde, y todos estos emperadores españoles criaron o convirtieron a la religión en política y a la política en religión, y todos estos emperadores europeos, y lo mismo los musulmanes, entonces hubo este sincretismo, esta unión entre el Estado y la Iglesia, y en ese momento el Estado, que solo le interesaba, entre comillas, defender fronteras, tener un emperador, que ese emperador reciba tributos, sea dueño de todo, usted le daba la vida y la muerte a ese emperador. Crearon este sistema que se llama la política. Y ahí entonces nosotros podemos entender que los rusos solo ven a Dios en la guerra. No lo pueden ver en la paz, no conocen la paz, no imaginan que es posible verle a Dios en la paz. Jamás han tenido paz. Muchas gracias.